Buenas tardes con todos. Les saluda el ingeniero Mario Lorte Iglesias y el día de hoy, pues a través de la plataforma de Coincid Civil, vamos a hablar pues de este tema que es de suma importancia, que trata de la residencia y la supervisión de obras, ¿no? Más que todo enfocándonos un poco en las obras públicas, que es uno de los medios que más, del tipo de actividades que más se realiza a nivel nacional, ¿no? Entendiendo pues que el Estado es un gran cliente para ejecutar obras, o sea, todo el tiempo, todo el año, a distintos lados del Perú está realizando las obras públicas. Entonces vamos a hablar de este tema, ¿ya? Hay algunos archivos que vamos a ir viendo, se han compartido. Y también cualquier consulta a través del chat, al menos del Zoom, que es lo que puedo visualizar, para ir atendiendo un poco, ¿no? Bien, vamos a hablar entre algunas cosas de los tópicos que estamos mostrando, pero también, si hay algún caso, se podría mencionar y de repente aclarar si está en mí, pues, realizarlo. Bien, entonces, como vamos a hablar del residente y supervisor, tenemos que saber quiénes son, ¿no? Quién es el residente, quién es el supervisor y el rol que juegan durante la ejecución de las obras, entendiendo pues que son profesionales que prácticamente participan en la ejecución del proyecto, ¿ya? Normalmente proyecto antes de ejecutar, obra cuando ya se está ejecutando pues eh, en este caso, los trabajos, las actividades, ¿no? Entonces, estos dos profesionales van a participar durante la ejecución de las obras, ¿ya? Van a integrar cada uno de manera particular un equipo que al final van a trabajar juntos con la única intención de poder tener la obra de la mejor calidad, ¿no? La obra que se cumpla de acuerdo a los estándares previstos en el expediente técnico, ¿ya? Y cumpliendo todas las normativas que nos exige, pues, en este caso, el área de la construcción, ¿ya? El área de la construcción. Lo que hay que entender es que durante la ejecución de una obra ocurre, pues, todo un proceso, ¿ya? A eso le llamamos el proceso de selección, donde tenemos pues el cliente, vamos a llamarle cliente, al que tiene la necesidad de ejecutar la obra. Eh, ¿Qué tiene la necesidad de ejecutar la obra? En este caso son las entidades públicas, ¿no? El Estado, a través de sus entidades, de sus ministerios, ¿no? De sus gobiernos regionales o locales, tiene la necesidad de ejecutar obras, ¿ya? Tienen la necesidad de ejecutar obras. Entonces, ellos son en este caso, los que desean esa obra y contratan a una empresa especializada muchas veces, o la mayoría de veces. Esa empresa especializada le llamamos el contratista, ¿no? El contratista, la empresa natural, una persona natural, o la mayoría de veces también una persona jurídica, que va a ejecutar estos trabajos, ¿ya? Va a ejecutar esos trabajos. Estas dos partes son las que tienen la relación contractual, o sea, las que firman un contrato, las que firman las características que va a tener en este caso, esta obra, ¿ya? El detalle es que, por ejemplo, el contratista, la empresa, el dueño de la empresa, no necesariamente digo, es alguien que entiende la construcción, o sea, es un constructor, o sea, tiene de profesión una rama afín a la ejecución de obras, ¿no? Yo he visto empresas y he trabajado muchas veces para empresas donde los dueños han sido, por ejemplo, médicos o han sido abogados, o muchas veces no han tenido profesión, solamente han tenido, pero sin embargo han sido los dueños, ¿no? No han tenido ninguna profesión, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Estado con respecto a ellos? Si bien es cierto, el contratista es una empresa especializada para ejecutar las obras, ellos tienen que contratar a un profesional responsable que tenga afín sus estudios a la construcción para que pueda encargarse de la ejecución de las obras.
Entonces, ese profesional que va a contratar el contratista o la empresa, como se le conoce, la contrata, se le llama el residente de obras, ¿no? Es el profesional que va a representar al contratista durante la ejecución de las obras, ¿ya? Durante la ejecución de las obras. Entonces, vamos a ver. Y nos vamos a ir a nuestra norma, ya que en nuestra norma, el reglamento, bueno, la ley de contrataciones del Estado, la ley 30.225, bueno, el texto único ordenado, y su reglamentación, el decreto supremo 344 de 2018, nos da ya o nos define quién es este residente de obras. ¿Ya? Entonces ahí lo he puesto, se encuentra en el artículo 179. ¿Quién es el residente de obras? Y lo primero que menciona la norma es que durante la ejecución de las obras, se debe contar de modo permanente y directo con un profesional que debe estar colegiado, debe estar habilitado, ¿no? Y es una persona capacitada que es designado por el contratista. ¿Ya? Miren esas características. El residente de obra evidentemente está colegiado, está habilitado y es designado por el contratista. Eh, pero lo que tiene que ocurrir es que debe haber una conformidad por parte de la entidad. O sea, la entidad, recuerda que era el que necesitaba ejecutar la obra, va a poner unas condiciones. ¿Condiciones para qué? Para garantizar pues que esa obra se ejecute de la mejor manera. Entonces él va a decir, el residente de obra va a tener que tener una experiencia, al menos en el mismo tipo de obra que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, si estoy haciendo un hospital, la entidad dirá, pues, yo quiero que el residente tenga, pues, por lo menos 2 años de experiencia también ejecutando proyectos. ¿Ya? Entonces, hay una conformidad por parte de la entidad. Evidentemente, esto no ocurre de un día para otro. Esto va a haber toda una revisión de estos antecedentes. Normalmente se da en el proceso de selección. ¿Ya? En el proceso de selección. Este ingeniero, bueno, este residente de obra, que textualmente menciona el artículo 79, dice que puede ser un ingeniero o un arquitecto. ¿Y por qué un ingeniero o un arquitecto? Porque son las dos profesiones que tienen mucho afín a la construcción o a la mayoría de tipos de obra. Entendiendo pues que tenemos pues el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, también ha dado algunas categorías que ya no es parte del tópico, pero sin embargo hay unas especialidades de acuerdo al tipo de profesión de cada uno. Entonces, por ahí también se puede interpretar por qué el ingeniero o el arquitecto pueden ser residentes de obra. ¿Ya? Lo que dice este artículo es que ese profesional, ese ingeniero, ese arquitecto, no debe tener menos de 2 años de experiencia en la especialidad, ¿no? Cuando se refiere a especialidad, se está refiriendo al mismo tipo de obra, ¿no? Al mismo tipo de obra. Ya, por su sola designación, el residente de obra va a representar al contratista como responsable técnico de la obra, dice, ¿no? Sin embargo, este no va a estar facultado para modificar lo que está estipulado en el contrato. ¿Qué podemos interpretar de esto? Lo que podemos interpretar es que el ingeniero residente es el responsable total de la parte técnica de la ejecución de la obra. Mejor dicho, es el responsable de cómo se van a ejecutar las actividades. Al mismo tiempo va a ser responsable de la seguridad de la obra. Al mismo tiempo va a ser responsable de la administración de la obra. Va a ser responsable del problema social, si hay algún impacto ahí durante la ejecución de esos trabajos. ¿Por qué? Porque el contratista, como yo te mencioné, no necesariamente es un profesional o una persona que tenga una afín a la construcción, ¿no? O sea, que haya estudiado
construcción. Por eso es que contrata a este residente de obra, para que él se encargue de todo ello, ¿ya? Lo que implica que tiene mucha responsabilidad, ¿ya? Tiene mucha responsabilidad durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. ¿Y por qué se menciona que el residente no puede modificar el contrato? Y eso es fácil de deducir. El residente es un trabajador del contratista. Recuerda, ¿quiénes firmaron el contrato? Te dije la entidad y el contratista, ¿no? Son los que tienen la relación contractual, son los que firman el contrato, las condiciones de cómo se va a ejecutar. Sin embargo, el residente de obra es solo un trabajador del contratista con una responsabilidad muy grande. Sin embargo, no pueden cambiar las características que se hayan firmado en el contrato. O sea, él no va a poder modificar por ejemplo, las secciones de los muros, no va a poder modificar las secciones de las columnas, ni las condiciones de la estructura que está ejecutando sin previa autorización. Yo no estoy diciendo que no esté capacitado, eso es diferente. El ingeniero civil es el encargado de modificar todas esas características. Sin embargo, para que pueda realizar un cambio, él va a tener que solicitar esa modificación. ¿Ya? Va a tener que solicitar esa modificación. Entonces, por ahí a tener mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Yo recuerdo, por ejemplo, yo más o menos en el 2010, 2011, yo trabajaba por la sierra y normalmente no iban los profesionales a las zonas donde yo trabajaba. Entonces, ante la falta de profesionales, teníamos pues una obra, nos daban una obra por administración directa y ahí nomás casi nos contrataban al 50% y nos empalmaban con otra obra, ¿no? Al 50% de presencia en obra, ¿no? Eso ya está prohibido, ¿ya? Eso ya está prohibido. Lo que menciona la norma es que solamente se puede prestar servicios en una sola obra a la vez. ¿Ya? O sea, tu contrato debe estar con un porcentaje de participación del 100%. Inclusive ya no hay esos contratos de porcentajes de participación, ¿no? Lo que he visto esos porcentajes es en las especialidades, ¿no? Donde eres especialista de estructuras, de suelos. Sin embargo, esos porcentajes sí se preveían o se veían en las residencias, ¿no? Como le digo ahora ya está, ya está prohibido. Sin embargo, cuando la obra es convocada por paquetes, ¿no? Esto puede tener alguna variación de acuerdo a las características del contrato. Ya, esto para mencionarlo nada más. Entonces, a manera de resumen, el ingeniero residente tiene que estar de manera permanente y directa en una obra, es designado por el contratista previa conformidad de la entidad, ¿no? Y no debe tener o debe tener una experiencia de más de 2 años. ¿Cómo gana experiencia? Si yo acabé la universidad, ¿cómo gano la experiencia de 2 años? Pues, ¿no? Hay que recordar que dentro de los procesos de selección se menciona pues que los profesionales pueden participar como asistentes, ¿no? Y cuando te piden la residencia también es parte de los contratos de asistente como parte de esta experiencia, ¿ya? O también en el ámbito privado que muchas veces son otras las exigencias, no digo menores, digo otras las exigencias, también por ahí pueden ganar la experiencia para participar dentro de estos proyectos. Yo también trabajo en el ámbito privado, ¿no? Entonces tengo ahí mis residencias como obras privadas. Entonces, también de esa manera, ¿ya? También de esa manera. ¿Qué características o
¿Qué características debería tener el ingeniero residente, ¿no? El ingeniero residente. Eh, bueno, tiene que ser un profesional, debe tener la carrera en la rama de la construcción, ¿no? Evidentemente, haberse nutrido de conocimientos técnicos, ¿no? Relacionados a obras, como principalmente el proceso constructivo. ¿Qué es el proceso constructivo? Es la secuencia lógica del desarrollo de ejecución de una obra. ¿Cómo que la secuencia lógica? O sea, por ejemplo, yo quiero construir una casa, yo tengo que saber que primero tengo que hacer la cimentación, después de la cimentación ya la parte de las columnas, después las columnas, las vigas, ¿no? Esa secuencia de cómo voy a desarrollar me va a permitir tener alternativas de ejecución, o sea, muchos caminos para ejecutar el proyecto y poder decidir qué realizar para ejecutar la obra de la mejor manera. Otra de las características que debe tener este residente de obra es que debe estar empapado con las normas técnicas. Hay que tener que nosotros, para la construcción, tenemos un reglamento nacional de edificaciones, el cual está lleno de muchas normas técnicas. Por ejemplo, tenemos una norma técnica de concreto, la E060, tengo una norma técnica de albañilería, la E070, de arquitectura, una norma técnica de drenaje fluvial, la CN040. Entonces, hay una serie de normas técnicas que implican requisitos de controles durante la ejecución. ¿Ya? Esos controles, dependiendo del tipo de obra, se tienen que dar, se tienen que realizar. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que el proceso que tú estás realizando se ha ejecutado eh, con la garantía que está prevista en estas normas, ¿ya? Entonces tengo que realizar yo estos controles, ¿ya? Estos controles. ¿Qué otra cosa tiene que saber el residente de obra? Tiene que saber de tiempos de ejecución. Hay que entender que eh, dentro de las características, dentro de las exigencias de nuestros expedientes técnicos, nos permiten aproximar el tiempo que va a demorar en ejecutar un proyecto. Y eso se hace a través de una metodología. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos para calcular el plazo de los proyectos? Es la metodología, pues, CPM, ¿no? O la metodología PER-CPM, que, bueno, son dos, ¿no? ¿Que involucra qué cosa? Involucra, pues, darle días, una cantidad de días a las tareas, ¿no? A las actividades, y estas actividades enlazarlas entre sí. O sea, decir qué actividad va a ejecutarse primero, qué actividad va a ejecutarse después. Y esto nos origina dos cosas. Nos origina el plazo del proyecto, o sea, la ruta, la ruta de todo el proyecto, ¿no? Y nos da un camino crítico, ¿no? Un camino crítico, ¿no? Nos da la famosa ruta crítica, esa ruta que marca el tiempo del proyecto, la ruta sin holguras. ¿Ya? Yo tengo que conocer de ello. ¿Por qué? Porque cuando se firma un contrato de ejecución de los proyectos, este, el contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo determinado. Y si en caso él no cumple en ejecutar la obra en ese plazo determinado, lo que va a ocurrir es que se le va a poner una multa al contratista, una multa que es hasta el 10% del monto del contrato, ¿no? Con con la obligación de que él tiene que ejecutar el proyecto así se demore más de lo previsto, ¿ya? Más de lo previsto. Entonces el residente tiene que saber de plazos, definitivamente tiene que saber de plazos. Si no, el contratista va a perder dinero. Con respecto a los costos, el contratista deberá saber de control de costos, claro.
¿Por qué? Porque normalmente cuando se ejecuta un proyecto, se le carga al contratista la compra de todos los recursos, ¿ya? Se le encarga al contratista. Mencionaba pues que se le encarga al contratista la compra de todos los recursos, ya sea pues materiales, el alquiler de equipos, el pago de la mano de obra, y una vez que el contratista realiza estos compra o pago de recursos, él le cobra de acuerdo a los plazos previstos, ¿no? Que normalmente el periodo es mensual, le cobra a la entidad en estos costos que ha incurrido, ¿no? Que ha incurrido. Entonces necesita llevar un control de costos el residente de obra, claro. ¿Hay alguna metodología para llevar control de costos? En realidad, hay varias. Hay una que el PMU nos menciona y es la metodología pues del valor ganado, ¿no? La metodología del valor ganado nos menciona pues que yo puedo controlar estos costos proyectando la situación económica dependiendo cómo voy haciendo el gasto, ¿no? Yo puedo detectar qué puede pasar, ¿no? De acuerdo a unos indicadores que tiene esta metodología. En otras palabras, el residente tiene que tener la suficiente capacidad, ¿no? Para poder llevar todas estas labores propias del control total de las obras, ¿no? Y al mismo tiempo estar presente durante la ejecución, ¿no? Como les digo, no es labor del residente ir y pararse y ver lo que está realizando la mano de obra no calificada, ¿no? Y pararnos y mirar, ¿no? Sino es llevar el control nuestro. El trabajo del residente va mucho más allá, ¿no? Es su visión o su visualización de lo que pasa en la obra, va a comprender muchas áreas al mismo tiempo y al mismo tiempo llevar la relación con el cliente, ¿no? Ya saben que el cliente es la entidad, ¿ya? La entidad. ¿Qué otras características va a tener este residente de obras? Por ejemplo, el residente debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación. ¿Y por qué es importante la documentación? Porque esto recuerda que es un gasto del Estado y todo gasto del Estado debe estar amparado y sustentado de manera transparente. Entonces hay muchos documentos que se le van a exigir al residente de obras y esos documentos tienen que estar ordenados, ¿no? Documentos, por ejemplo, como las valorizaciones, documentos como los adicionales, el control de cartas, por ejemplo, el cuaderno de obra, ¿no? Todos esos documentos deben estar ordenados porque incluso va a haber órganos de supervisión. Uno de los órganos de supervisión es Contraloría General. Y Contraloría General, hace ya algunos años, tiene el control concurrente. ¿Qué es el control concurrente? O sea, antes Contraloría tenía que esperar que la obra culmine para recién poder hacer una revisión si de lo que se ha ejecutado está bien hecho. En este tiempo ya no. En este tiempo Contraloría puede llegar a una obra y pedir la documentación que se encuentre hasta ese momento y ponerse a revisar si lo que se está ejecutando está bien hecho o no. ¿Ya? Entonces yo necesito tener ordenado. ¿Ya? Necesito tener ordenado. Digo ordenado, no digo maquillado ni nada, porque se tiene que mostrar todo lo que se está ejecutando, ¿no? Como la lista de ensayo, las pruebas, los controles, ¿no? Como el personal, el gasto de equipos, ¿no? La lista de materiales, todo eso yo debo tener ordenado durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución.
Evidentemente, el residente es una persona, es un profesional, entonces va a tener algunas características propias. ¿Qué características podría tener un ingeniero residente o cualquier profesional puede ser ingeniero residente, ¿no? Bueno, acá vamos a nombrar algunas y no quiere decir que el que no los tenga no pueda trabajar en ello, ya que esto se va aprendiendo y se va madurando y también uno se va capacitando también, ¿no? Lo que tienes que entender es que el ingeniero residente prácticamente es una combinación de algunos profesionales, por así decirlo. Podríamos decir que es un gerente, es un ingeniero inspector que se encarga de la seguridad y es un profesional técnico en todo lo referente a ejecución de actividades, ¿ya? De actividades, ¿no? Toda esa combinación sale el ingeniero residente. Él debe estar en capacidad de poder tomar decisiones en cada uno de estos aspectos, en cada una de estas áreas. Eso lo va a demostrar, lo va a poder hacer teniendo una experiencia, pues, ¿no? Por eso es que el Estado solicita que este ingeniero residente tenga una experiencia mínima de 2 años, para que haya desarrollado esas cualidades, ¿no? Esas cualidades. El ingeniero residente tiene que diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad. Ustedes miran, ingeniero, todas las actividades son prioridad durante la ejecución de la obra. Sí, es cierto. Todo lo que todo lo que está previsto en el contrato se tiene que ejecutar, pero sin embargo, o no necesariamente, eh, es una secuencia rígida, ¿no? Es una secuencia rígida, sino que yo como ingeniero residente tengo que ir orientando qué actividades son primero. Y acá algunas pautas. Por ejemplo, mira, el contratista, así como está obligado a terminar la obra en un plazo, el contratista está obligado a ejecutar un gasto durante los periodos mensuales. ¿Cómo así? O sea, él está obligado a avanzar hasta cierta cantidad de obra. El detalle es que la norma no te dice qué actividades, sino te dice el monto que debes ejecutar, ¿no? Y el monto que debes ejecutar todos los meses es un monto superior al 80% de lo que te programaste, ¿ya? Si estás por debajo de ese 80% que te programaste, puedes entrar en una etapa que se llama una causal eh, de atraso, por así decirlo, ¿no? En una causal de atraso. Bueno, se dice causal de cronograma acelerado. Si no quiero entrar mucho ahí, a no ser que haya consultas para poder desarrollarlo, ya que si no seguimos avanzando. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú ejecutas la obra, no es que, si bien es cierto, todas las partidas son importantes, lo que tú buscas es también cumplir con esta característica, o sea, de que tu gasto mensual, o sea, tu gasto de actividades o las actividades ejecutadas expresadas en costo, superen este 80%. Entonces, particularmente yo uso una, una, una condición que se llama Pareto, que dice, es el 20-80, ¿no? La proporción de 20-80, o sea, del 100% de partidas que están en mi presupuesto, solo 20% de esas partidas tienen los costos más altos. Entonces, para yo no atrasarme, tengo que todo el tiempo estar tratando de ejecutar esas actividades que tienen los montos más altos, ¿no? Entonces, eso es una técnica, bueno, no una técnica, una forma como yo al menos trabajo. Entonces, yo elaboro mis
ejecución de actividades, considerando, considerando estos trabajos que tienen mucho mayor monto, ¿no? Mucho mayor monto, lo que me van a permitir estar siempre por encima de mi curva, ¿no? De mi curva. Entonces, es una forma de ejecutar. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? No es cuestión de estar trabajando, nada más de ir ya, pónganse a trabajar y avancen, ¿no? Hay que programar, ¿no? Hay que programar y tratar de cumplir todo lo que está previsto en este tipo de acuerdo a lo previsto en la ley de contrataciones. El ingeniero residente también tiene que ser capaz, mira, de poder visualizar los problemas potenciales, ¿no? Problemas potenciales, o sea, eh, eso sí, hay que entender que durante la ejecución de las obras, estimados, normalmente estamos trabajando con mucho personal que tiene distintas características. Algunos tienen distinta formación, ¿ya? Distinta formación. Lo que provoca que durante la ejecución va a haber de repente roces entre ellos, ¿no? Roces entre ellos. Cada uno tiene sus propios tiene sus propios carácter, ¿no? Entonces, este, tú como ingeniero, tú como ingeniero residente o como residente de obras, debes ser capaz de ver eso. Debes ser capaz de evaluar y agruparlos donde ocurra, pues, donde ellos se desempeñen de la mejor manera, ¿no? O por ejemplo, como dice acá, tienes que tener la capacidad de visualizar los problemas, ¿no? Los potenciales problemas. Por ejemplo, en la imagen yo veo, bueno, esto no debe pasar. Por ejemplo, estoy viendo que ninguno tiene casco. Lo que va a pasar acá, el problema que va a pasar es que acá va a haber un accidente. No hay barandas que protejan. Acá estoy trabajando llenando una losa y sin embargo, no están las barandas, está trabajando en short, ¿no? No están protegidos las mangas, no tienen lentes. Entonces, no es que ser adivino, simplemente de que si no se están cumpliendo las normas de seguridad, lo más probable es que se ocurra el accidente, ¿no? Ocurre el accidente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con visualizar los problemas, ¿no? Yo debo de actuar antes de que ocurra. Debo llamarlo al maestro de obra y alcanzarle, pues, a todos sus equipos. Y si este personal no trabaja de esa manera, pues no, darme cuenta antes para que no entre a ejecutar, ¿no? Teniendo que de repente esta foto, pues, es una foto de repente de una obra privada, pero tampoco escaparía que sea privado, ¿no? Simplemente se tiene que ejecutar. Eh, el ingeniero residente, como jefe encargado en su totalidad de toda la obra, de la parte técnica, debe poseer autoridad, pues, y capacidad de liderazgo. Eh, Mandar no es gritar, mandar no es levantar la voz, mandar es trazar una ruta y hacerla cumplir, es conversar. Sin embargo, hay que demostrar eso a través de repente, entonando a la hora que nos expresamos en una voz muy fuerte, ¿no? Pero no estoy diciendo que vamos a gritar ni llamar la atención al personal delante de ellos. Sin embargo, tener la suficiente capacidad de, si es necesario, poder retirar a un personal, ¿no? Poder retirar a un personal, no solo porque sea parte de la empresa, sino porque lo que pueda provocar es un daño aún mucho más grande a la ejecución de las obras, ¿ya? A la ejecución de las obras. Entonces, esa autoridad, esa capacidad de liderazgo se debe demostrar y eso se gana con la experiencia, ¿no? Al mismo tiempo hay que motivar al equipo. El ingeniero residente es un motivador
natural, porque mientras tú más motives al equipo, vas a obtener mejores resultados, trabajos mucho más rápidos, mucho mejores, ¿no? Cuando tú no motivas, cuando el personal tiene un problema contigo, empiezan a aparecer los inconvenientes y esos inconvenientes se reflejan en retrabajos y esos retrabajos terminan siendo pues eh, prácticamente un exceso en el costo, ¿ya? Un exceso en el costo. Entonces, desde ahí vas a tener que observarlo, ¿ya? Vas a tener que observarlo. Hemos definido, bueno, el PPT se ha colocado acá, tres etapas o tres tiempos en los que el ingeniero residente pueda participar, ¿no? Antes del inicio de la obra, durante la obra y después de la obra. Estoy hablando de obras del Estado, pero en obras privadas tampoco la cosa varía mucho, ¿ya? La cosa varía mucho. Por ejemplo, antes del inicio de la obra, o sea, entendiendo pues que el contratista ya ganó la buena pro, incluso en el proceso de selección, ¿eh? Pero ya vamos a ver que el contratista ya ganó la buena pro, están en la etapa de firma, la de firma del contrato. ¿Qué funciones tiene que tener? ¿Qué funciones tiene que tener el ingeniero residente? ¿Ya? Y el ingeniero residente va a tener que tener primero la relación con los representantes de la empresa. Si bien es cierto, eh, la empresa la que ha ganado la obra va a tener un equipo, normalmente los ingenieros, ¿no? Nos están contratando distintas empresas, entonces yo tengo que tener una relación con esos representantes, con los dueños, ¿no? Con el equipo que ya pertenece a esa contrata. Siempre nos están llamando, nos estamos yendo entre uno y otro y desempeñarnos ahí de la mejor manera. Antes de que se ejecute la obra, se tiene que realizar, pues, o verificar el planteamiento y programación de la ejecución de la obra, ¿ya? O sea, hay que realizar esa verificación. Tengo que cumplir con el ingeniero residente va a tener que conocer los sistemas de gestión que maneja la empresa, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad, el sistema de gestión de sus comunicaciones, el sistema de gestión de la forma como va a subcontratar, ¿no? Nosotros en una empresa donde yo trabajaba, había todo un sistema de cómo subcontratar, ¿no? Habían incluso algunos protocolos o tablas donde si el subcontratista cumplía, recién pasaba a una etapa de evaluación. Entonces, todo yo necesito conocer, ¿no? Incluso para rotar al personal, hay todo un sistema de rotación dentro de la empresa, ¿no? Con comunicaciones también. Por ejemplo, trabajaba en una empresa y estábamos presentando adicionales de obra porque el expediente estaba mal elaborado y la carátula, yo podía hacer la carátula que diga pues ampliación de plazo o adicional de obra, ¿no? Sin embargo, no podía hacerlo porque ya había un área, el área de comunicación, donde yo tenía que mandar algunos datos y ellos me enviaban la carátula. Una carátula que no me hubiera demorado ni 5 minutos a mí realizarlo. Sin embargo, tenía que enviarlo creo en la mañana y hasta el mediodía me lo enviaba. Era porque existen todos estos sistemas, ¿no? Y más aún con los sistemas de seguridad, ¿no? Que obligatoriamente yo, al ser residente de obra,
soy responsable de todo y necesito conocerlo, ¿ya? Y necesito conocerlo. De ahí me dice que antes de ejecutar la obra, yo tengo que realizar o verificar la programación de uso y adquisición de insumos. Sí, es cierto. O sea, yo primero tengo que utilizar alguna metodología de cómo voy a ejecutar las actividades, ¿no? Hay varias metodologías, LucaGeat, este, ¿no? Una serie de soluciones que yo puedo ejecutar. En base a esa ejecución o programación semanal, yo hago una programación diaria y en base a esa programación diaria yo empiezo a ver los recursos que necesito. En base a esos recursos, yo los tengo que solicitar semanas antes o días antes, ¿no? A mi área de abastecimiento, si es que mi empresa es grande, ¿no? Para que me abastezca de esos recursos. ¿Ya? Entonces yo tengo que también tener presente esa programación de adquisición de recursos dentro de mi empresa. Y conocer el expediente técnico, ¿no? Entendiendo pues que quienes firmaron la relación contractual, lo afirmó pues la entidad y el contratista. El contratista se obligó a realizar todo lo que está en el expediente técnico. Entonces yo como ingeniero residente o como residente de obras tengo que saber pues todo lo que está en ese expediente, porque ahí están las pautas, ¿no? De las actividades, de cómo se van a ejecutar las actividades, qué características deben tener y más aún, eh, cómo se van a pagar, ¿no? Cómo se van a pagar, que también no es una parte importante, ¿no? Yo necesito ejecutar los trabajos, pero también necesito cobrarlos. Entonces, por eso voy a revisar el expediente técnico, ¿no? La parte de las especificaciones técnicas. Y ahí revisaré la parte de los planos, donde está mostrado toda la información para la ejecución. Durante, durante la ejecución de la obra, que ya es algo mucho más común para nosotros, el ingeniero residente tiene que ejecutar las actividades de los trabajos que se le ha encargado realizar. La forma de cobrar esos trabajos es a través de las valorizaciones. Entonces va a cobrar los trabajos a través de este documento. Entendiendo pues que las entidades muchas veces tienen sus propias exigencias para estas valorizaciones, ¿ya? Para estas valorizaciones. Durante la ejecución de las obras, el residente tiene que realizar el control de las actividades. Para eso tiene que saber las normas técnicas para poder controlarlas y poder sustentar que ha realizado la actividad de acuerdo a lo exigido por nuestras normas, ¿ya? Por nuestras normas. Ya que si no es así, simplemente no se le va a pagar, ¿ya? No se le va a pagar. El ingeniero residente o residente de obras tiene que realizar la elaboración de todos los documentos técnicos, ¿no? Todos los documentos técnicos que se van a requerir, como de repente modificaciones al expediente, adicionales de obra, actas, ¿no? Eh, todos esos documentos, suspensiones, todos esos documentos se tienen que realizar y para que lo pueda realizar tiene que haber pues leído o tener conocimiento de estos procedimientos que muchos de ellos se encuentran en la parte legal, o sea, en el reglamento de la ley de contrataciones o la ley de contrataciones. Durante la obra, el residente tiene que cuantificar lo que ha ejecutado,
que cuantificar, o sea, tiene que él medir las actividades que ha realizado y expresarlas en costos. ¿Por qué expresarlas en costos? Porque él necesita cobrar pues esos trabajos. Entendiendo que según lo que menciona el reglamento, al final va a haber una verificación total de lo que se ha ejecutado, entendiendo pues que la valorización pasa a tener un carácter de pago a cuenta. ¿Se le va a pagar durante el periodo mensual? Sí, se le va a pagar, pero va a haber con esa condición, ¿no? Esa condición de que es un pago a cuenta. Se va a verificar realmente todas las condiciones en la etapa de la liquidación, ¿ya? En la etapa de la liquidación. Eh, Cada obra, por más que sea muy similar o se han ejecutado obras muy parecidas, son obras diferentes. Por lo tanto, todos los planes, todos eh, todo el nuevo plan de ejecución de actividades, el plan de seguridad, el plan administrativo, el plan de gastos, tiene que ser netamente de esa obra. O sea, se tiene que volver a diseñar con las características que tenga ese tipo o las condiciones que tenga esa obra en ese lugar. ¿Ya? Entonces todo tiene que ser reformulado. ¿Ya? Reformulado. Durante la ejecución de la obra, muchas veces van a haber cambios. ¿Ya? Durante la ejecución de la obra, muchas veces van a haber cambios de, eh, cambios de diseño, ¿no? Cambios en las evaluaciones de los estudios de suelo, cambios en las soluciones del impacto ambiental. Entonces, para eso, la entidad prevé la contratación de especialistas, ¿no? Especialistas en suelo, especialistas en estructuras, especialistas en obras de arte y una serie de profesionales que van a tener la finalidad de eh, poder dar soluciones al residente frente a alguna contingencia durante la ejecución. ¿Ya? Frente a alguna contingencia durante la ejecución. Entonces se van a tener que volver a diseñar algunas cosas. ¿Ya? Volver a diseñar, volver a sacar nuevos estudios y volver a presentar alguna opinión. ¿Ya? A una opinión. Eh, el ingeniero residente va a estar a cargo de toda la mano de obra calificada y no calificada. Ese es el personal que ejecuta actividades, pero al mismo tiempo hay un personal que no ejecuta actividades, sin embargo su presencia es bastante importante y es el personal que está en la oficina técnica, ¿no? Ahí estará el asistente de obras, estará el ingeniero de costos, el ingeniero de planeamiento, topografía, ingeniero de valorizaciones, y hay que entender que este ingeniero residente o este residente de obras está a cargo de todos ellos, ¿ya? Está a cargo de todas estas áreas, pero no para que supervise su trabajo. O sea, yo como residente de obra, yo no estoy mirando qué está haciendo el ingeniero de costos, ¿no? Sino que ellos me están nutriendo a mí de información para yo poder tomar decisiones como residente de obra. Ah, eso ténganlo claro, o sea, no es que el residente está como un profesor ahí viendo que los demás hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Los demás nutren a la residencia para que puedan tomar decisiones en pro de la ejecución de la obra, ¿ya? Eso es lo que se busca, ¿ya? Eso es lo que se quiere. También hay funciones en gabinete. En esta oficina técnica se dan pues las valorizaciones, se da normalmente el expediente tiene planos de detalle,
pero muchos de esos no son muy finos. Entonces se vuelven a elaborar planos de detalles en base a la información, en base a lo que se va coordinando, ¿no? Entonces se vuelve a hacer los replanteos, tengo un área de topografía, se vuelven a sacar los controles de suelo, tengo un área de especialista de suelos, tengo un especialista que va generando los protocolos, ¿no? Que son los encargados de calidad, los ingenieros de calidad. Entonces, todo ello me sirve pues para poder ejecutar, ¿ya? Para poder ejecutar. ¿Ya? Bien, esto sería pues con respecto al residente de obra, ¿ya? Con respecto al residente de obra. Vamos a ver, vamos a ver quién es el supervisor de obras. Vamos a ver quién es el supervisor de obras. Y hace un momento yo te dije pues que el residente era el representante del contratista, ¿ya? Igual, la entidad donde el titular de la entidad en algunas ocasiones para los gobiernos locales es el alcalde, la entidad va a contratar a un profesional que se encargue de velar por los intereses de la entidad, o sea, que se encargue de verificar que lo que ejecute el contratista a través de su residente de obras sea lo que está previsto pues en el expediente técnico, ¿ya? Sea lo que está previsto en el expediente técnico. Y esto está amparado en la norma, ¿no? En el reglamento de ley, en el artículo 186. Nos menciona quién es este supervisor de obra, ¿ya? Pero mira, ahí dice inspector o supervisor. Entonces se está hablando de dos personas. En realidad, el supervisor de obras es uno solo, ¿ya? Es uno solo, un supervisor de obras, sino que puede tener dos nombres. Se le puede llamar inspector o también se le puede llamar supervisor y ahorita vamos a ver por qué. Ya, vamos a ver por qué. Miren, lo que menciona es que en toda obra, en toda ejecución de obra, nos menciona que debe existir de modo permanente y directo un supervisor. ¿Ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la obra debe tener un residente de obras y debe tener un supervisor para que pueda iniciar, ¿ya? Para que pueda iniciar. ¿Ya? Y nos menciona pues que el supervisor, ¿ya? Voy a ponerlo acá, supervisor, ¿ya? El supervisor de obras es uno solo, pero puede definirse como inspector de obra o puede definirse como supervisor de obra. Cuando el supervisor es un inspector y cuando el supervisor es un supervisor. Y todo está en función a la designación o el lugar de trabajo. Un supervisor de obras, y se le conoce como supervisor de obras, cuando la entidad contrata a un tercero, a un profesional que no tenga ninguna relación con la entidad, o sea, no trabaje para la entidad, ¿no? Entonces, a ese tercero se le conoce como supervisor de obra. Entendiendo pues que el supervisor puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? Si es una persona jurídica, la empresa tiene que decir quién es el supervisor, o sea, tiene que en los documentos contractuales, tiene que decir quién es el profesional al cual se le va a llamar supervisor de obras, ¿ya? Supervisor de obras. Entonces, hasta ahí está claro. El supervisor de obras es una persona que no trabaja para la entidad, ¿no? O sea, le ha contratado específicamente para que cumpla el rol de supervisor de obras. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero ¿cuándo se le dice inspector? Se le dice inspector cuando a esta persona
pertenece a la entidad y sin embargo se le está designando para que supervise la obra, ¿no? Por ejemplo, en la entidad hay muchas áreas con muchos profesionales. Yo he trabajado en el área de obras privadas, obras públicas, y hay muchos ingenieros. El área de obras públicas normalmente designa a uno de sus trabajadores para que supervise una obra, ¿ya? Cuando esto ocurre, se le conoce como inspector de obra, ¿ya? Inspector de obra. Entonces, cuando este profesional trabaje para la entidad y es designado como supervisor, se le va a llamar inspector de obra. Creo que hasta ahí está bastante claro, ¿ya? Bastante claro. Lo que dice la norma es que no pueden existir los dos en un proyecto. O hay un inspector o hay un supervisor, ¿ya? O hay un supervisor. Entonces, el inspector menciona acá que es un profesional o funcionario o servidor de la entidad, ¿no? Como menciona, es un trabajador que está designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica, ¿no? Que es contratada para dicho fin, ¿ya? Para dicho fin. Entonces, por ahí está la cosa. ¿Qué perfil debe tener este supervisor? ¿Qué perfil debe tener este supervisor? ¿Ya? ¿Qué características debe tener este profesional? ¿Ya? Lo que me dice, que debe tener una experiencia similar al del residente de obra o superior. ¿Por qué? Porque el supervisor, ¿cuál va a ser su trabajo? El de garantizar que la residencia o la contrata a través de la residencia ejecute lo que está en el expediente técnico, ¿ya? Entonces va a tener que supervisar, por ende va a tener que tener una experiencia mucho mayor, mucho mayor. ¿Ya? Entonces, este profesional también debe tener una experiencia no menor de 2 años, debe estar colegiado y debe estar habilitado, ¿no? Para poder ejecutar esas funciones, ¿ya? Para poder ejecutar esas funciones. No puede prestar más de un servicio en una obra, o sea, el supervisor solamente puede estar designado en una sola obra. O sea, y el inspector también, porque como dijo, acá la única diferencia entre el inspector y el supervisor es que el inspector trabaja para la entidad. O sea, al inspector no se le puede dar 2 o 3 horas para que supervise. No, eso está prohibido. ¿Ya? Eso está prohibido. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. ¿Quién es el ingeniero supervisor? Ya, entonces lo que vamos a partir es que la supervisión es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades, ¿no? O sea, el supervisor va a apoyar al contratista, ¿ya? No dice ahí que van a conciliar, van a arreglar, no. Va a apoyar y va a vigilar para que las actividades se realicen de manera satisfactoria. ¿Y qué significa satisfactoria? Que se cumpla pues lo que está previsto en el expediente, ¿ya? Que se cumpla lo que está en el expediente. Entendiendo pues que durante la ejecución de las obras hay muchas contingencias. ¿Qué son contingencias? Son los problemas, son situaciones imprevistas, ¿no? Sin embargo, hay que tener la capacidad y el criterio para poder resolverlas. Y ahí entra el supervisor, ¿no? Poder darle ese soporte o esa toma de decisión al residente, ¿no? Para que se pueda ejecutar la obra de la mejor manera. En la ejecución de un proyecto de construcción que se pretenda desarrollar con la mayor satisfacción y beneficio,
Las entidades públicas deberán suscribir un contrato con una empresa constructora, ¿no? Bueno, eso es lo que menciona un poco qué es la supervisión. ¿Toda obra cuenta con un supervisor o inspector? Sí. ¿El inspector es un funcionario? Sí. ¿El supervisor es una persona natural o jurídica? Sí. Siempre, si es jurídica, se tiene que decir quién va a ser el supervisor. Pero acá salta algo. En toda obra puede haber inspector, entendiendo pues que el inspector es designado por la propia entidad. Y la respuesta es que no. ¿Por qué que no? Porque cuando las obras son de mucha envergadura, o sea, el inspector, la supervisión necesita un equipo con cierta cantidad de recursos. Y ya el inspector queda, le, le va a faltar ese equipo adicional para que pueda cumplir sus funciones. Es por eso que se menciona que ya en obras que superen los 4 millones, se designe al supervisor y no al inspector, ¿ya? Y no al inspector. ¿Cuáles son las funciones del supervisor? Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa. Miren lo que va a ver el supervisor. Va a ver la parte técnica, va a ver la parte económica y la parte administrativa. ¿Cómo verá la parte económica? ¿Cómo ve el supervisor la parte económica? Imagínate que tengas una partida de pintura, pues, ¿ya? En el expediente técnico. Y en el expediente técnico diga que la pintura cuesta 100 soles, el galón, ¿no? 100 soles el galón, ya con IGB. Sin embargo, viene el residente de obra con un galón de 10 soles y quiere pintar. Tú como supervisor, ¿tú lo dejas? La oferta y la demanda. No, pero es que acá no hay oferta y la demanda. Nunca esta pintura de 10 soles va a cumplir las características de esta de 100 soles. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde vas a ir? A las especificaciones técnicas. Y definitivamente no va a cumplir esta pintura, ¿no? No va a cumplir esta. Entonces, desde ahí veo la parte económica, ¿no? Veo la parte económica. El supervisor tiene que absolver las consultas que formule el contratista a través del residente. Sí, es cierto, pero lo que tienes que entender también es que el supervisor no está facultado para modificar el contrato. ¿Por qué? Porque el supervisor no ha firmado el contrato, pues quien ha firmado el contrato es la entidad con el contratista. Entonces el supervisor no va a poder absorber consultas que modifiquen las condiciones. ¿Ya? Que modifiquen las condiciones. Eso sí, lo van a tener ustedes bastante claro. En resumen, el supervisor tiene que controlar los precios, como ya les mencioné de esa manera, mirando las especificaciones, mirando las características. El control de plazo, sí, recuerda, el control de plazo se hace por los periodos de tiempo, ¿no? Normalmente esos periodos son mensuales. Entonces hay un compromiso de ejecutar ciertas actividades, ¿ya? Ciertas actividades. Control de calidad y el control de obligaciones contractuales, ¿ya? Contractuales. ¿Y qué características ahora tiene que tener este supervisor? Características, pues, generales. ¿Qué características? Hay que entender que este también es un gerente, va a ver el tema de la seguridad, ¿no? Y va a tener que tener las características técnicas, o sea, características tan iguales, características iguales a las del residente o superiores, ¿no? Superiores para que pueda velar, ¿no? Tiene que aprender, dice el supervisor,
o tener la capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad. Al igual, ¿no? Al igual que el residente, tiene que entender el supervisor que hay algunas tareas que tienen más prioridad que otras, ¿no? Más prioridad que otras en el tema de calidad, en el tema de precios, en el tema de lo que ve el cliente. Por ejemplo, el cliente no ve muchas veces el acero, como se dice, está dentro del concreto, sin embargo ve los acabados. Entonces, esas características son las que vamos a mirar, ¿no? Va a tener que también poder visualizar los problemas, ¿no? El supervisor es responsable de establecer su autoridad en la obra como resultado de su ejercicio profesional, y esto únicamente se logra si es capaz de guiar con éxito. Por ejemplo, eh, qué pasa si se está realizando una actividad de una forma insegura? El supervisor puede parar la obra, ¿no? ¿Qué pasa si se están ejecutando actividades y no se encuentra el residente de obra durante esas actividades? ¿Qué hace el supervisor? Para las actividades. ¿Por qué? Porque no está el profesional responsable, ¿no? Y si son, entonces todo ello tiene que estar coordinado. Todo ello tiene que estar coordinado, ¿no? El ingeniero supervisor dice que debe tener, pues, dentro de su formación, de tener actitudes y valores, ¿no? Para que pueda llevar o desempeñar su función con la ética profesional que corresponde, ¿no? No estoy diciendo que va a llegar a hacer arreglo, no va a llegar a hacer conciliación. Simplemente que ejecute su labor de la mejor manera, evitando todas estas faltas de profesionalismo que son penados en estos momentos, ¿no? Y dañar de esa manera su carrera es algo muy, muy triste, ¿no? Muy triste. La falta de valores éticos como la lealtad y la fidelidad hace que algunos supervisores actúen protegiendo intereses diferentes a los de la entidad. Por lo tanto, se menciona que el supervisor debe evitar recibir favores personales, como obsequios, invitaciones, ¿no? Debe mantener una relación en un plano estrictamente profesional con la parte de la ejecución, y también está obligado a actuar con honestidad y justicia con los trabajadores, ¿ya? Con los trabajadores. Tiene que tener un manejo de conflictos, ¿no? Los problemas sociales es una contingencia que se da durante la ejecución de las obras, y hay que tener bastante experiencia, bastante tino, como así decirlo, para poder eh, conversar o conciliar con las personas, ¿no? Y más aún con personas alteradas. Entonces hay que tener ese criterio. En obras mucho más grandes se contrata, ¿no? A un profesional para manejo de conflictos, ¿no? O sea, se contrata a un profesional que va a dar solución frente a un problema con estas características. Los problemas de comunicación va a estar en función, pues, al sistema de comunicación que se maneje. Bueno, en las fotos son fotos exageradas, pero sin embargo, esto no debe ocurrir, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Que yo construya y un poste no se haya hecho la gestión para que se retire el poste, ¿no? O esto que ya son malas prácticas, ¿no? Simplemente mala lectura, y se termina ejecutando de esta manera, o colocando rampas donde no tengan accesos. Entonces, todo esto se evita pues con una gestión, con una buena programación, una buena evaluación de los planos, ¿no? Y una buena toma de decisión, y si en caso algo está mal, una alerta temprana,
¿no? Una alerta temprana. Entonces, a tenerlo en cuenta. Todos los conflictos ya los vimos. Durante durante la ejecución yo puedo tener algunas inspecciones, ¿no? ¿Qué es lo que voy a mirar? Evidentemente, el reglamento menciona para la parte de residencia y también para la parte de supervisión que yo haga un informe, el famoso informe de compatibilización, ¿no? Bueno, ya no se llama así. Tengo que hacer la revisión técnica del expediente, ¿no? La revisión del expediente técnico, ¿no? Entonces voy a coger los planos del expediente, voy a ir a campo y voy a revisar si la información que está en el expediente concuerda, ¿no? Concuerda con lo que está en campo. Y si eso va a provocar más adelante, de repente, adicionales de obra o modificaciones, o no lo sé. Hay un plazo para que se presente este informe de revisión del expediente técnico por parte del contratista. Hay un plazo para que el supervisor opine sobre el informe que el contratista ha presentado, ¿ya? Y se puedan detectar estas contingencias, ¿ya? Estas contingencias. Dentro de los controles, normalmente hay muchos controles relacionados a los estudios de suelo, como ensayos de densidad, Proctor, granulometrías, ¿no? Para verificar de repente algunos rellenos, algunas compactaciones, porcentajes de humedad, ¿ya? Todo ello se tiene que realizar. Y todos esos ensayos están en las normas técnicas, cómo se van a ejecutar, ¿ya? Cómo se van a ejecutar. Por ejemplo, acá estamos viendo una densidad, ¿no? Cono de arena, pero ya hay ahora hay otro dispositivo, ¿no? Para sacar la densidad, la densidad. Eh, Controles muy puntuales el tiempo, ¿no? Controles muy puntuales el tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que para la parte de la supervisión y la parte de residencia, y hay que ver el cronograma, ¿ya? Lo que tienes que entender es que solo hay un cronograma contractual y es el calendario de obra, ¿no? El calendario de avance de obra, el CAO, que tiene prácticamente la ruta de ejecución, donde el contratista se ha comprometido a ejecutar cierto avance durante los periodos de tiempo. Si el contratista está por debajo del 80% del acumulado de esos avances, va a incurrir en una falta donde el supervisor le va a pedir que presente un nuevo calendario, se llama el calendario acelerado. Y si vuelve a caer después, está por debajo de la condición de su calendario acelerado, se le puede resolver el contrato, ¿no? Entonces, miren lo que implica retrasarse, muy aparte de las penalidades, ¿ya? Muy aparte de las penalidades, puede terminar en una resolución de contrato, ¿ya? En una resolución de contrato. Respecto a las calidades, si hay una partida, una actividad mal ejecutada, el supervisor va a pedir que se
se vuelva a ejecutar esa actividad, ¿no? Bajo el costo del contratista, ¿no? Por ejemplo, se ejecutó un muro, una placa mal plomeada, es muy probable que el contratista, que el supervisor pida que se vuelva a realizar, ¿ya? Pida que se vuelva a realizar. ¿No? Entonces, pero eso es lo que no busca la supervisión. Lo que busca la supervisión no es que se hagan retrabajos. Más bien eso es lo que se hay que evitar. Los retrabajos tienen un impacto muy grave en el contratista, pero también en la obra. Y la obra termina perjudicándose. Y lo que quiere la entidad no es que la obra se perjudique, ¿ya? Entonces, no busca el supervisor que el contratista haga las cosas mal, sino lo que busca es detectar antes de que se ejecute algo de una mala manera y se pueda tomar las precauciones o las acciones, ¿no? Antes de ello, ¿ya? Antes de ello. Ahí tenemos algunos otros tipos de ensayos, que prácticamente hay varios referido a lo que es el tema de suelos, ¿no? El tema de suelos, el tema de, eh, de concreto, ¿no? De concreto. Bien, acá algunas definiciones nada más que tienen que ver durante la ejecución de la obra que tiene que saber el residente, ¿ya? Que tiene que saber el residente. Eh, y hay prácticamente una confusión en lo que es una obra adicional, ¿ya? O son obras adicionales, ¿no? Lo que son obras nuevas y lo que es un mayor metrado, ¿ya? Por ahí partimos porque hay una confusión y hay que tener en claro esto, ¿ya? Hay que tener en claro. Lo que tienes que saber es que hay un contrato, ¿ya? Y hay un contrato de obra y el contrato de obra involucra las hojas que se firman que dicen contrato, pero a ese contrato se le añade el expediente técnico y se le añaden las bases, o sea, todo ese conjunto de documentos para nosotros va a ser el contrato, ¿ya? Porque todo hay que cumplir, ¿ya? Todo hay que cumplir. Entonces, vamos a ver qué es una prestación adicional. ¿A qué le llamamos trabajos adicionales o qué son los adicionales de obra? ¿Ya? ¿O qué son los adicionales de obra? Mira, un adicional de obra es aquella que no está considerada en el expediente técnico. Está hablando de las actividades, ¿ya? Está hablando de las actividades. Las actividades que no están consideradas en el expediente técnico pueden pasar a ser adicionales. En realidad, un adicional de obra es el que tiene tres características, ¿ya? Si cumple estas tres características, ese trabajo, esa actividad es un adicional. Ya está. La primera característica es que no esté considerada en el expediente técnico. Ya está. Que tampoco esté considerada la actividad en el contrato original. O sea, no está ni en el expediente ni en las hojitas del contrato. Ya está, no está esa actividad. Pero sin embargo, que la actividad que se quiera realizar sea indispensable y necesaria. O sea, que sea indispensable o necesaria para poder cumplir con la meta del proyecto, ¿ya? Entonces, un adicional de obra es una actividad que no está en el expediente, no está en el contrato, pero sin embargo sí es necesaria para ejecutar la meta del proyecto. Ya está. Es una prestación nueva. Mira, una obra nueva o una actividad nueva también tiene tres características. ¿Ya? Tiene tres características. La primera característica es que no está considerada en el expediente técnico. O sea, no está en el expediente técnico esa actividad. Tampoco está considerada
en el contrato. O sea, no está ni en el expediente y tampoco está en el contrato. ¿Ya? ¿Y cuál es la tercera característica? Que no es indispensable ni necesaria. No es indispensable ni necesaria para cumplir con la meta del proyecto. Si te das cuenta, es muy parecida al adicional de obra. En el adicional de obra tampoco no debe estar en el expediente, no debe estar en el contrato, pero sin embargo sí es indispensable. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Al margen de que una es indispensable y la otra no. La diferencia es esta, mira, si es un adicional de obra, se sigue el procedimiento de un adicional. O sea, mejor dicho, la obra en ejecución no para y se evalúa ese adicional de obra de acuerdo al procedimiento establecido. Pero si es una obra nueva, ya, si son trabajos nuevos, se tiene que licitar esos trabajos. O sea, se tiene que volver a desarrollar esos trabajos, ¿no? De manera externa, ¿ya? De manera externa, ¿no? En un nuevo proceso de licitación, ¿ya? Un nuevo proceso de licitación. Esa sería la diferencia, ¿ya? Esa sería la diferencia. Entonces, a tenerlo en claro. ¿Y qué es un mayor metrado? ¿Ya? ¿Qué es un mayor metrado? ¿Ya? Un mayor metrado tiene 4 características. ¿Ya? Cuando un mayor metrado, bueno, cuando unos trabajos no cumplen estas 4 características, o son obra nueva o son adicionales de obra. ¿Ya? Son obras nuevas o son adicionales de obra. Ya está. Un mayor metrado dice que es el incremento del metrado en una partida prevista en el presupuesto. O sea, la primera característica es que la partida está prevista en el presupuesto de obra. Ya está. ¿Cuál es la segunda característica del mayor metrado? Que es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. O sea, si es necesario. Segunda característica. ¿Cuál es la tercera característica? Que resulta del replanteo y cuantificación real. O sea, hay un replanteo. Ya está. ¿Y cuál es la cuarta característica? Que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. En otras palabras, que no se necesita volver a diseñar. ¿Ya? No se necesita volver a diseñar, ¿no? Esa actividad o algo relacionado a la actividad, ¿no? Eso es lo que es. Entonces tienes este conjunto de características, ¿no? Bueno, acá no está, hay otro término que sí sería interesante, que es el deductivo. ¿Qué es el deductivo? El deductivo, por definición, nos menciona que es una partida que está prevista en el presupuesto, en el contrato, o sea, es una actividad prevista en el expediente técnico, pero que se va a dejar de ejecutar, ¿ya? Que se va a dejar de ejecutar, ¿ya? A eso le llamamos deductivo, ¿ya? O sea, una partida prevista que se va a dejar de ejecutar, ya está. ¿Y qué es un deductivo vinculado? Un deductivo vinculado es una partida que se va a dejar de ejecutar, o sea, que está prevista en el expediente técnico o en el contrato, en el presupuesto, se va a dejar de ejecutar y es reemplazada por la obra adicional. ¿Ya? Es reemplazada por la obra adicional. A eso le llamamos deductivo vinculado. ¿Ya? Deductivo vinculado. Para que lo tengas presente como parte de la residencia y la supervisión. Bien, esto con respecto al residente y al supervisor, ¿no? Al residente y al supervisor sobre la ejecución, pues, de las obras. Entendiendo, pues, que las obras públicas
¿no? Tienen sus características también, ¿no? Las obras públicas son obras, pues, o son actividades que están relacionadas o tienen algunas características como tienen dirección técnica, o sea, que cuentan con residente y supervisor, ¿no? Necesitan un expediente técnico, ¿no? ¿Qué más necesitan las obras públicas? Y van a tener mano de obra, equipos, y van a tener recursos, ¿no? Por ejecutarse. ¿Ya? No hay que confundir una obra pública de un servicio, ya que los servicios tienen menos exigencias. ¿Ya? Normalmente en los servicios encontramos un profesional ejecutando, sí, un profesional responsable, pero no tienen supervisión la mayoría de veces, ¿no? Los servicios a veces funcionan o valga decir, se supervisan con un coordinador nada más, ¿ya? Con un coordinador. Servicios, por ejemplo, son esos trabajos ahorita están limpiando las carreteras, esos son servicios. ¿Ya? Sin embargo, los ven ahí trabajando con un residente, sí, pero no tienen un coordinador general que evalúa todos esos distintos puntos, ¿ya? Distintos puntos de trabajo. En otras palabras, el ingeniero residente y supervisor, las características, la experiencia que va a tener, normalmente se mide de dos maneras, en una experiencia general y una experiencia específica. Por ejemplo, imagínense que estén buscando un ingeniero residente para construir un colegio. Normalmente los términos de referencia incluyen más o menos así, dicen que el ingeniero residente tenga 5 años de experiencia como supervisor, ingeniero residente o asistente, por así decirlo. ¿Ya? 5 años de experiencia en la cual él tiene que demostrar con sus contratos, con sus actas de conformidad, que tiene esta capacidad. Pero dicen como experiencia específica que 2 de esos 5 años sean ejecutando obras de colegios, ¿no? Ya sea de primaria, públicas o privadas, ¿ah? Públicas o privadas. Entonces, eso es lo que va a exigir, pues, eh, en este caso, la entidad, para tratar de garantizar que la obra se va a desarrollar de la mejor manera. ¿Ya? De la mejor manera. Bien, de ahí en el PPT, bueno, en el PPT y en el Excel se ha compartido pues información, ¿no? Bueno, era esta ya. Las normas, todas las normas que se han mencionado, recordando pues que nuestra ley de contrataciones es aproximadamente el 2014, 30.225, pero en el 2019 se hizo un compendio de todas sus modificaciones y se emitió el texto único ordenado de la ley, ¿no? Entonces ahí está la ley, está la reglamentación, hay información de fórmulas polinómicas, algunas valorizaciones, que son ampliaciones, ¿no? Algunos archivos, la norma de control concurrente, que son mayores metrados, algunas opiniones, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado del OCE emite algunas opiniones, aclaraciones en ciertos casos de la ley, ¿no? Entonces a eso le llamamos opinión. ¿Ya? A eso le llamamos opinión. Entonces, ahí se ha compartido un poco de esa información para que ustedes puedan ahí visualizar conjuntamente con el PPT. Bien, esto es lo que he querido compartir. No sé si hay alguna consulta antes de que yo pase a retirar o algún caso, alguien que quiera mencionar y de repente poder comentarlo rápidamente antes de culminar esta sesión que hemos hablado de residencia y supervisión de obras.
si por ahí, o escriban. Bien, y si no, no tengo acceso más que al chat del Zoom ahorita. Este, si no, voy a dejar la clase en este punto, agradeciendo pues a los amigos de Coincin Civil por permitirme participar como parte de sus proyectos, agradeciéndoles pues eh, a los participantes. Miren, acá hay una consulta, voy a contestar al ingeniero José Gonza, ya que menciona, me dice, ingeniero, ¿qué es eso del deductivo vinculado? Ah, ya, yo lo mencioné, ¿no, ingeniero? Pero es importante porque a veces nos confundimos. Miren, ¿saben cuál es la diferencia entre confundirte que es un mayor metrado y un adicional? En que si tú dices que es un mayor metrado y no es un mayor metrado y era un adicional, el Estado ya no te paga. ¿Por qué? Porque Contraloría ha emitido dentro de sus publicaciones que no se va a pagar ningún adicional ejecutado. O sea, si no lo tramitaste como adicional y lo has ejecutado, ya no te van a pagar. Al margen de que por un arbitraje se pueda pagar o no, y eso es otra cosa. Sin embargo, es todo un tema bastante legal. Ya está. Me pregunta qué es un deductivo. Entonces, mira, un deductivo, voy a partir por un deductivo primero. Un deductivo es una partida que está prevista en el expediente técnico. O sea, existe la partida, concreto, ¿no? Concreto. Imagínate que esto sea un muro de contención. Ya está. Concreto del muro de contención. Acá está. Acá está. Concreto el muro de contención. Ya está. Pero tú quieras hacer un muro tipo gavión. Un muro tipo gavión. Ya no un muro de concreto. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? La norma dice, ¿qué es el deductivo vinculado? Es la partida que está prevista, pero se va a dejar de hacer, y esta va a ser reemplazada por el adicional de obra. Este es un adicional de obra, sí, porque estas partidas no están previstas en el expediente. Entonces, esto reemplaza. ¿Ya? Pero no va a reemplazar, pues, en tu presupuesto. Vas a generar acá un adicional de obra. ¿Ya? Un adicional de obra, ¿no? Estas partidas se dejan de ejecutar y en el adicional de obra empiezas a desarrollar. A eso le llamamos deductivo vinculado. Y esto tiene una connotación importante en el cálculo de la incidencia del adicional, ¿ya? Porque en la incidencia del adicional, este deductivo vinculado, mejor dicho, este monto, pasa a restar esa incidencia. ¿Ya? Pasa a restar esa incidencia y tiene algunas, no beneficios, pero sí algunas consideraciones. Acá me dice el ingeniero académico, bueno, dice académico acá, proporción académico, ¿cuál es la diferencia de ejercicio de obras civiles y proyectos productivos? Bueno, dentro de las obras del Estado tenemos las obras públicas, y dentro de las obras públicas tenemos una serie de proyectos, ¿no? Todo lo que tenga relacionado a lo que es infraestructura le llamamos obras civiles, ¿no? Obras de construcción, ya sean edificaciones, carreteras, a todo ello le llamamos obras civiles. Pero dentro de la ejecución del gasto del Estado, hay muchos programas, ¿no? Muchos programas que benefician a distintos sectores. Y dentro de ellos tenemos proyectos productivos que involucran no solo una actividad, sino una serie de actividades en su conjunto, ¿no? De repente la construcción de un local multiusos conjuntamente con el costo de los insumos para que brinden estos desayunos. Ah, entonces a ellos, ¿no? A ellos ya no le llaman proyecto civil, no le llaman proyecto productivo porque el gasto se está originando de una manera diferente, de una manera diferente, ¿no? Nosotros estamos hablando netamente de las obras obras públicas, que prácticamente estamos hablando de proyectos de obras civiles. Pero esto ocurre, ¿no?
Incluso, ¿no? Por ejemplo, hay programas como núcleos ejecutores que ejecuta cierta cantidad de trabajos en conjunto. No digo que no hagan obras civiles, sino hacen obras civiles y otros. Sin embargo, su gasto está referido a otro tipo de cuenta. Entonces, por ahí creo que va a la consulta, ¿no? Pero las obras públicas se ejecutan de acuerdo a las normas, ya sea de un programa o ya sean de otros programas, ¿no? Tienen que ejecutarse con las mismas características, con la misma seguridad y con las mismas solicitaciones. Bien, agradeciéndoles pues ahora sí, agradeciéndoles haberme escuchado, gracias por las consultas. Este, Vamos a concluir la clase en este punto, reiterando de nuevo mi agradecimiento a Coisin Civil y esperándolos en una pronta pues charla. Gracias, estimados. Nos estamos viendo, gracias.